Dios les bendiga. Una vez más, los saludo a todos, esperando que se encuentren muy bien. A todas aquellas personas que siguen los mensajes que Dios pone en mi corazón, en mi vida, y que sé que han sido de gran bendición para todos ustedes. Para mí es una bendición poderme dirigir a ustedes desde acá, en esta hora, y poderles compartir un poco de la palabra del Señor. Dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Gloria a Jesús. Vemos aquí claramente cómo el apóstol enseña la importancia de la misericordia, la importancia de amarnos, la importancia de no dejar que un hermano nuestro de la iglesia siga en el error, sino que Él nos invita a que nosotros que tenemos esa capacidad de discernir a través de la palabra de Dios y con su Espíritu Santo la falta del hermano, podamos ser de bendición para ese hermano, para esa persona que la necesita en ese momento. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre. Recordemos que la mansedumbre es una actitud de conocimiento, de sabiduría. La mansedumbre es una actitud que Dios ha dejado a su iglesia y que no tiene nada que ver con lo que es una persona altiva. Es como el adverso a la altivez, la mansedumbre, ser manso. Por eso la palabra de Dios dice ser manso y humildes de corazón. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué el Señor hace, el apóstol hace esta reflexión, que nos consideremos a nosotros mismos? Porque Él ha entendido que la santidad en nuestras vidas viene de parte de Dios, que la santidad que nosotros tenemos no es por nuestras obras, sino porque Dios, a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos hizo nuevas criaturas, y que tenemos errores y aún así Él sigue transformando nuestras vidas. Dice, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo hoy te invito a que pienses en alguien que de pronto necesita una oración, en alguien que de pronto necesita una palabra. A veces pensamos que todo es lo material, a veces pensamos que fulano o alguien está bien, pero cuando andamos en el Espíritu, Dios trae revelación a nuestras vidas para saber a quién hay que darle espiritualmente alimento, físicamente alimento, porque nosotros no sabemos en qué momento también vamos a necesitar de una palabra, de una ayuda económica. Y qué bueno convertirnos en ese canal de bendición para otros. Qué bueno convertirnos en bendición para esas personas.
Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de mí mismo y no en otro, de sí mismo y no en otro. La Biblia nos enseña que es necesario que en nuestras vidas estemos en armonía los unos con los otros. Es necesario que si yo veo a mi hermano o a mi hermana en alguna falta, en vez de murmurar y criticarla, y en vez de señalarla, yo pueda a través de la palabra darle un aliento de sabiduría, transmitirle a ella o a él una palabra de parte de Dios. Por eso dice la Biblia, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, hablando de su iglesia, que sois espiritual, restaurarle. Nosotros podemos restaurar cuando hablamos positivamente hacia esas personas que no tienen fuerza, cuando le decimos que ellos pueden salir adelante, cuando le decimos que Dios es poderoso, cuando le decimos que Dios tiene grandes cosas para con ellos, que ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es el mismo, cuando le decimos que Él hace maravillas. De esa manera podemos restaurarle, porque todos en algún momento nos hemos equivocado y todos en algún momento cometemos errores, pero qué bueno saber que tenemos un Dios que nos limpia con su sangre preciosa, que nos lleva de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Un Dios maravilloso, un Dios que rompe cadenas, un Dios que tiene poder para levantar a esa persona que ha cometido el error y ponerla en lugares altos. Gloria al Señor. Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es importante que la persona que enseñe a otra tenga una buena conducta, que sea participante y conocedor de la palabra de Dios, que sea una persona que tenga una relación íntima con Dios, que sea una persona que saque tiempo para tener intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos predicar y no aplicar. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este es el propósito de Dios, que sembremos para el Espíritu. Por eso cuando empezamos leyendo la palabra, dice, hermanos, dice Pablo que el que es espiritual, vosotros que sois espirituales. Y acá la Biblia nos enseña de que no sembremos para esta carne, sino que sembremos para el Espíritu. Porque el que siembra para la carne, de la carne recogerá muerte. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida. Yo quiero que sepas que esa vida que Dios está hablando es la vida espiritual, es la vida eterna. Porque es cierto que todos vamos a fallecer. Todos un día tendremos que irnos si el Señor no ha venido y llegamos a la vejez. Pero Dios quiere que nosotros tengamos una vida eterna y una vida en abundancia, una vida en bendición. Y dice la palabra del Señor que el que siembra para la carne, de su carne segará muerte. Una muerte espiritual, una muerte donde la persona no va a tener la libertad
de poder conocer de Jesucristo, de poder recibir de esas bendiciones que Dios tiene para sus hijos, para los que le aman, para los que creen a su palabra, para los que le siguen, los que tienen a Dios en su corazón como ese Dios maravilloso que es Él, como ese Dios que todo lo sabe y lo conoce, como ese Dios que se merece el primer lugar. De pronto tú dices, no, yo he tenido muchas pruebas y muchas dificultades, he tenido muchas enfermedades, he tenido muchas situaciones difíciles, pero yo quiero que sepas que si tú confías en el Señor Jesucristo, Él te va a sacar adelante de toda dificultad, de todo problema, porque la palabra de Dios dice que pedid y se os dará. Y todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. La palabra del Señor nos enseña también que Él llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros somos curados. La palabra del Señor también nos enseña que Él es nuestra paz, que Él es nuestra bendición, que en Él estamos completos. ¿Qué tenemos que tener? Fe. Tenemos que tener confianza en esta palabra. No poner la mirada en el hombre, no poner la mirada en ningún ser humano, sino saber que solo Jesucristo es el que bendice nuestras vidas con toda bendición. Yo hoy te invito a que le abras tu corazón a Jesús y que creas a esta palabra y sepas que Dios está contigo, que el Señor Jesús está contigo y que Dios es un Dios que lo que permite para nuestras vidas lo hace para bien, que todas las dificultades que llegan a nuestras vidas es para Él glorificarse, es para que su gloria sea reflejada en nuestras vidas, porque de esa manera le conocemos, de esa manera sabemos que Él está con nosotros y nos ama. La palabra de Dios es muy clara cuando el Señor nos enseña de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Jesús en su palabra. Y que Él es el único que tiene toda autoridad. Él es el único que tiene todo poder. Dice la Biblia que si Él con su palabra alimenta a las aves, dice la palabra de Dios que Él, cuanto más a nosotros, ¿cierto? Que creemos en Él, que somos sus hijos. Y es por eso que yo predico esta palabra. Perdón. Porque Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Porque Dios se ha glorificado en mi vida. Porque cuando me he sentido sola, Él ha estado allí. Cuando me he sentido enferma, Él ha sido mi médico. Él es quien me abre puertas. Él es quien pone personas maravillosas en mi camino. Y cómo no amarle, cómo no adorarle, cómo no anhelar tener un Dios así. Y es por eso que no me canso de predicar que Jesucristo es el Señor. Y a todas esas personitas que no tienen fuerzas, que de pronto dicen ya no puedo más, este año fue un año difícil, perdí muchas cosas, hubo muchos obstáculos. Yo quiero hoy darte una palabra, como dice la Biblia, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Yo hoy te invito a que te levantes en el nombre de Jesús y le creas a la Biblia, le creas a la palabra del Señor y aprendas a depender de Jesús, aprendas a depender de ese Dios maravilloso y que no dependas del hombre, sino que tú puedas hacer de ese Dios el centro de tu vida, que Él pueda ser en ti el centro, que Dios sea en ti el centro de tu vida. Y verás que tu vida será diferente. La vida de este hombre, de Pablo, cambió cuando se encontró con Jesús. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia hablando, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hablaba Pablo en ese entonces. ¿Y por qué? Porque él sufrió vituperios, fue encarcelado, fue maltratado, calumniado,
de pronto lo despreciaron. A veces pensamos que todas las cosas malas solo nos pasan a nosotros. Pero yo quiero que sepas que como iglesia y como hijos de Dios somos probados. Pasamos por dificultades, pasamos por desiertos. Tenemos momentos donde ya sentimos que no podemos más, que las fuerzas se acaban, que no vamos a poder avanzar y que hasta allí llegamos. Pero es cuando el Señor te dice no. Tú no has creído en un Dios que se quedó en un sepulcro. Tú has creído en un Dios vivo. Y yo te levanto en el nombre de Jesús y te pongo en lugares altos. De ese muladar te levanto para que te sientes con los príncipes de mi pueblo. Ese es el Dios que tenemos. El Dios que tú y yo tenemos. El que tú tienes y el que yo tengo. Así que yo te invito a que te levantes en victoria, porque Dios nos ama. Dios tiene cosas poderosas para ti y para mí. Y este año lo vamos a recibir en bendición. Si tienes que arrepentirte y pedirle perdón al Señor, hazlo. Que Él tiene los brazos abiertos para abrazarte, para llenar tu vida, para llenar tu corazón. Si tienes que decirle, Señor, te he fallado, Señor, me he equivocado, hazlo. Porque Él es un Padre que no te va a condenar. Él es un Padre que no te va a de pronto a desechar. Él te va a restaurar. Porque así lo dice la palabra. Él restaura. Si nosotros, cuando vivimos una vida en el Espíritu, restauramos, ¿cuánto más nuestro Dios? El mismo, que Él entre a tu vida, a tu mente, a tu corazón y pueda transformar tus pensamientos. De pronto ese pensamiento negativo, de pronto ese pensamiento de enfermedad, de pronto ese pensamiento de cansancio. Y que Dios convierta en ti todas esas pruebas en bendición. Que todo eso sea para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Yo te lo deseo de todo corazón en el nombre de Jesús. Y si te gustó este video, compártelo. Compártelo con la gente que amas, con la gente que quieres, con el mundo entero. Mira, el mundo necesita de Jesús. Él es el único y es la solución para este mundo. Y tú que te sientes que eres espiritual, no te quedes en una banca. No esperes que te llamen. De pronto muchos están esperando que los nombren para hacer algo. Jesucristo ya te llamó. Jesucristo ya te hizo la invitación. Así que párate, porque tú debes ser ese instrumento para restaurar a otros. Tu boca debe ser ese instrumento para levantar al que de pronto le falta conocimiento, le falta sabiduría, le falta conocer de Dios, no ha tenido ese encuentro con Él, que de pronto es un niño espiritualmente y por eso se cae y por eso se equivoca. Tú que eres espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso quiere decir, hazlo con amor, hazlo con pasión. Porque la pasión es la que mueve, la pasión es la que inspira. Esa pasión que hay en nuestras vidas de lo que Dios ha hecho. Por eso dice la palabra del Señor: de lo recibido de tu mano, de eso te damos. A veces pensamos que es solo económicamente. No, es el amor de Dios, es la paz, es la bendición. Son las puertas poderosas que Él abre, que nadie puede abrir. Son los milagros que Él hace, que nadie puede hacer. Yo te invito hoy también a ti, como iglesia, que te levantes y restauremos. Unámonos en el nombre de Jesús, sin ira, dice la Biblia, ni contienda, ni hipocresía, sino en amor los unos con los otros. Que Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor
y espero que compartas este video